Hola, buenas tardes. Estamos acá inaugurando una sección que se llama Comparative Law Express. Básicamente lo que vamos a hacer en esta nueva sección es hablar un poco de derecho comparado con el objetivo de formarnos un aspecto crítico de las distintas regulaciones a nivel internacional, los ordenamientos jurídicos de Argentina con los distintos invitados. Hoy en este caso tenemos un invitado especial inaugurando esta nueva sección de Comparative Law. Es Gonzalo Oliver, asesor jurídico español de protección de datos y ciberseguridad y socio de la Asociación Española de Delegados de Protección de Datos. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Sí. A Camila y a Franco, sobre todo por la invitación, en hablar de algo tan importante como es el derecho a la protección de datos en el siglo XXI. Perfecto, sí, ahora vamos a reflexionar un poco sobre algunos conceptos como el capitalismo de vigilancia, las sociedades de la información, la ciberseguridad, cómo podemos hacer y cómo hacen los estados y las organizaciones para proteger también nuestros derechos y cómo es el capitalismo en este siglo donde el petróleo son los datos. Ahora vamos a hablar un poco de todo eso y tenemos un invitado especial porque España es un país que, primero, forma parte del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea y también es un país avanzado en materia de ciberseguridad, ¿no, Gonzalo? ¿Qué opinas de esto? Sí, yo creo que España, al igual que Europa, tenemos un instrumento jurídico potente en todo el mundo, en el que se fijan muchos países, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que nació a partir del año 2012, se empezó en este caso a fraguar su regulación y no fue hasta el año 2016 cuando se aprobó por parte de la Unión Europea y se dio, mejor dicho, 2 años porque fue un cambio normativo absolutamente radical en el contexto del tratamiento de datos. Se introdujo en este caso numerosas nuevas modificaciones como las transferencias internacionales de datos, las evaluaciones de impacto, el análisis de riesgo, una nueva figura que estábamos hablando antes que es el DPO, es decir, el delegado de protección de datos. Entonces se dio 2 años para la aplicación de esa ley y a partir del 25 de mayo de 2018 se empezó a aplicar en el contexto de la Unión Europea. En el caso de España, nosotros teníamos una ley antigua, que en este caso es la Ley Orgánica 15/99, y cuando se empezó a aplicar ese reglamento hubo que actualizar, pues nuestra legislación vigente en el contexto interno y se empezó a desarrollar a través del año 2017, que ahora sí más tarde hablaré, y finalmente se aprobó la Ley Orgánica 3/18 de protección de datos y garantía de derechos digitales. En ese título decimos que es muy importante porque al fin y al cabo los derechos digitales son los derechos humanos en el contexto digital. Excelente. Sí, nosotros te vamos a contar un poquito ahora que nosotros no tenemos un proceso de integración como es la Unión Europea, que es único en el mundo. Nosotros formamos parte del Mercosur, que todavía no ha llegado a ese nivel de integración. Entonces, lo que tenemos nosotros es nuestras leyes nacionales, formamos parte de determinado convenio y también tenemos algunas resoluciones. Exactamente. En nuestro ordenamiento, a la hora de ordenarlo desde lo más jerárquico a lo menos jerárquico, encontramos nuestra Constitución Nacional, el artículo 43, nos habla sobre el habeas data, como una manera de proteger los datos personales. Y luego encontramos regulación de carácter nacional, leyes especiales, como es la Ley de Protección de Datos Personales, y después distintas resoluciones o directivas. Muy importante destacar que a partir del 2017, si no me equivoco, contamos con la Agencia de Acceso a la Información Pública como el órgano de contralor o el órgano de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, y es este órgano el que ha dictado una serie de resoluciones de diversa índole, como por ejemplo relativas a todo lo que es los incidentes de seguridad o los data breaches, cómo se tratan, qué procedimientos se deben seguir, entre otras cuestiones. Es decir, que nuestro marco normativo, si se quiere, es bastante amplio. En cuanto a la legislación a nivel de leyes, es antiguo. Nuestra Ley de Protección de Datos Personales es del 2000 y no ha sido modificada en lo sustancial, pero con estas resoluciones lo que ha intentado hacer esta autoridad de Contralor de alguna manera es intentar de actualizar o de mantener actualizada nuestra legislación. Entiendo en parte para seguir siendo Argentina considerado por la Unión Europea como un país de protección adecuada, que es muy importante sobre todo en materia de transferencia internacional de datos, ¿no? Que probablemente lo estemos hablando más adelante, pero
Nuestro marco normativo entonces está incluido por Constitución Nacional, leyes como es la Ley de Protección de Datos Personales y algunas resoluciones de esta autoridad de Contralor. Claro, nosotros cuando hablamos de esta protección constitucional, lo que decimos es que desde la reforma constitucional, la última, en el 94, lo que se hizo fue incorporar un capítulo de nuevos derechos y garantías donde el Estado argentino tiene la manda constitucional de tutelar los derechos e intereses económicos de los consumidores. Como comentaba Franco, esta norma es del 94 y es bastante amplia y da esa manda constitucional. Sin embargo, la ley es del 2000 y ahora nos vas a contar un poquito cómo es esto de las sociedades de la información, el capitalismo de vigilancia. Esa es una de las principales deficiencias que creemos que tenemos, porque tenemos una ley orientada a un contexto económico del 2000, cuando hoy sabemos que la inteligencia artificial, la potencialidad de todos los datos del Big Data, y todas esas cuestiones técnicas de las tecnologías que van avanzando, ponen un poco también en auge estas vulnerabilidades de los consumidores y del tema del consentimiento. Contanos un poco cómo es la protección española. Sí, Camila, a mí lo que sí primero me gustaría hacer, conforme a lo que me habéis trasladado en este caso de regulación del ámbito argentino, yo creo que en este caso el derecho a la protección de datos hay dos formas de entenderlo. La primera como un derecho económico, que es como lo entiende en este caso Estados Unidos, porque Estados Unidos ve que con los datos se puede hacer mercadear con los datos. Y otra forma de ver en este caso el derecho a la protección de datos es a través de un derecho humano, un derecho constitucional y un derecho fundamental que se tiene que reservar y que se tiene que proteger por encima de cualquier otro interés. Entonces, Estados Unidos entiende el derecho a la protección de datos como un derecho económico y Europa, en el contexto de la Unión Europea, lo entiende como un derecho humano. Y ese fue uno de los motivos por los cuales cayeron los escudos de privacidad, el famoso Privacy Shield, por el cual se dejaron de transferir datos a través de las grandes organizaciones como Facebook, como LinkedIn, como WhatsApp, que estaban en este caso aquí en Europa. Por otra parte, en el contexto europeo, Europa y Latinoamérica están unidas por muchas más cosas que el habla hispana. Y una de ellas, en el caso en materia de protección de datos, tenemos grandes tratados internacionales, primero como es el Convenio 108, el que forma parte de Argentina, de su protocolo adicional, y del famoso Convenio 108 Plus, del cual Argentina también es parte, y fue en este caso el 33º país en firmarlo y ratificarlo. Yo siempre lo digo, oye, nosotros tenemos una gran legislación en materia de protección de datos, Europa y España, pero que como toda legislación, oye, en este caso puede ser mejorada. Y en cuanto a los organismos de control, yo sí soy muy crítico. Yo creo que debe de existir un organismo único en materia de protección de datos que se focalice en garantizar y en proteger y salvaguardar el derecho a protección de datos que tienen los ciudadanos. Por ejemplo, en el caso de México, existe, igual que en Argentina, lo que ha comentado Franco, que existe esa agencia de transparencia, de acceso a la información pública y protección de datos. En México es igual, existe el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, pero España, en el caso de España, nosotros tomamos la decisión de crear una agencia española de protección de datos única y exclusivamente para salvaguardar este caso. Otro de los casos que se están exponiendo, por ejemplo, Chile, en el contexto latinoamericano, que tiene una ley del año 1999 que ya se va a aprobar y también se estaban dilucidando, se estaba debatiendo si el Consejo de Transparencia debía de acordar o debía de absorber esa nueva agencia que se iba a crear, y lo que finalmente ha hecho el Senado de la República en el caso de Chile es crear una agencia independiente. Porque yo creo que creando una agencia independiente con personal funcionarial específico en la materia, con gente formada y que sepa en este caso cómo funciona la normativa, es importante. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que estabas comentando, Camila, el tema de cómo las empresas hacen negocio con los datos, lo estabas diciendo muy bien. El petróleo del siglo XXI son los datos. Los datos es el oro. Hoy las empresas mercadean con nuestros datos, es decir, nos mandan publicidad comercial, nos hacen llamadas, intercambio de información con otras empresas. Hoy, por ejemplo, cuando queremos leer un periódico, muchas veces los periódicos nos suprimen la información, oye, y nos la dejan leer si le aportamos nuestros datos. Oye, ¿y por qué? Y todo eso se debe de regir y se debe velar a través de una política de privacidad conforme al principio
en este caso, de transparencia. Y me callo ya por si queréis seguir hablando del contexto, que yo si no, no paro de hablar. Nos encanta tenerte y nos encanta todo lo que decís. Y quiero recuperar un poco este tema de este doble aspecto, ¿no? De estos derechos. Que estoy totalmente de acuerdo con vos. Y creo que eso es parte de la madurez que nos falta en Latinoamérica, ¿no? Quizás tenemos una visión un poco sesgada por nuestro contexto económico. Quizás esa es una cuestión que nos falta madurez en la cultura del dato. Como seguimos en Europa, estamos al tanto de que hay una cuestión muy fuerte de la transparencia, ¿no? Porque como veníamos hablando, estos datos recolectados por medios automatizados muchas veces, después van a terminar alimentando modelos de negocios, modelos de predicciones, y es muy importante también proteger ese dato, proteger la integridad, pero también saber qué se hace con ese dato, ¿no? Y ahí está todo este tema de los sesgos que también pueden recuperar estos algoritmos y que pueden llegar a vulnerar derechos humanos también, como el derecho a la no discriminación y otro tipo de derechos que son fundamentales y que hacemos autocrítica nosotros, que nos falta esa cultura del dato de preguntarnos qué se hacen con nuestros datos y cómo puede influir en las decisiones que toman. Quizás hoy, por ejemplo, en España habíamos leído que hay una inteligencia artificial que otorga subsidios. Si querés, nos puedes contar un poco la cuestión de transparencia y de la importancia de proteger esos datos. Te comento cómo vamos a empezar desde abajo a seguir un poquito más para arriba. En el caso del reglamento europeo, o sea, el Reglamento General de Protección de Datos, conforme a su artículo 12 y 13, habla del principio de transparencia. Es decir, que toda empresa que vaya a recabar datos, primero le debe dar la información al usuario. Y aparte, en este caso, si ese recabamiento de datos, como bien estaba tú diciendo, Camila, se hace a través, oye, de formularios de Internet o de páginas web de Internet, debe existir 3 documentos importantes. El primero de ellos, que es un aviso legal, ¿de acuerdo? Para dar en este caso el cumplimiento en España a la LS6, que es la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información, una política de privacidad en el que deben de cumplir todos y cada uno de los requisitos del artículo 13. Esos requisitos son muy fáciles, es decir, quién está recabando los datos, si existe un delegado de protección de datos, cuánto tiempo se van a conservar los datos, qué tipo de finalidades se van a utilizar los datos y después posibilidad de ejercitar los derechos en materia de protección de datos que tiene cualquier persona en el contexto europeo. Encontramos diversos derechos, el derecho al acceso, rectificación, oposición, limitación y portabilidad y el derecho al olvido, perdón. Y después si va a haber transferencias internacionales de datos. A partir de ahí, esos son los 3 documentos en el caso de recabamiento de datos por parte de cualquier empresa en el contexto digital. Te pongo, por ejemplo, un caso absurdo y un caso tonto que mucha gente no se da cuenta. Es decir, cuando nosotros accedemos a una web, en el caso de España, se instalan o determinadas empresas para ver el funcionamiento de las personas, para ver por dónde navegan, para mostrarles publicidad a través de Facebook, de Instagram. Tienen instaladas unas cookies, unas tecnologías en el que, oye, normalmente existen distintos tipos de cookies. Oye, las cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento de la web, las cookies analíticas, las cookies de marketing, y existen miles de cookies. No sé si conocéis la compañía de vuelo Iberia. Sí, ¿no? La conocéis. Sí. En el caso de Iberia, oye, una persona, esto os pongo en contexto, ¿vale? En octubre del año 2020, el Comité Europeo de Protección de Datos dijo que para la instalación de cookies a través de los equipos informáticos de cualquier persona, el interesado debía de dar previamente el consentimiento expreso. Es decir, que cuando tú te metieras en una web, hubiera un bloqueo previo, no se te instalara ninguna cookie y tú después podías aceptar o instalar todas o instalar determinadas y que la duración máxima de cualquier cookie fueran de 2 años, ¿de acuerdo? Ese es el contexto que nos dijo el Comité Europeo de Protección de Datos. ¿Qué es lo que hacía la compañía Iberia? Y hay una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que os la daré. Oye, que cuando tú entrabas directamente se te instalaban todas las cookies y había cookies por duración de 70 y 80 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se adaptó a eso y no se daba el consentimiento expreso del interesado. ¿Qué es lo que pasó? Oye, alguien denunció a la Agencia Española de Protección de Datos y le cayó la máxima multa posible en eso, que era de 30.000 euros. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí vino una tras otra, en este caso a través de distintas webs,
como pueden ser, por ejemplo, la compañía de vuelo también Ryanair y otra que no me acuerdo ahora mismo. Pero esos son casos grandes, ¿de acuerdo? Otros casos más pequeñitos pueden ser, por ejemplo, estas pymes de las que antes hemos estado hablando, las pequeñas y medianas empresas que comportan el tejido empresarial de muchos de los países y que prestan su servicio y venden su servicio a través de página web, y hay un formulario de contacto. O sea, con que haya un simple formulario de contacto ya hay un tratamiento de datos. Con que cualquier web tenga cookies, por ejemplo, las típicas analíticas de Google Analytics, que son las cookies GAT y GIT, ¿de acuerdo? Que te rinden el rendimiento de la web, por donde se navega. Bueno, pues había gente que no tenía esa política de privacidad, ese aviso de cookies y ese aviso legal. Pues te pongo un caso. En el caso, por ejemplo, de que no tenga esa política de privacidad, que incumple el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos, a una empresa le pueden caer 1.000, 2.000 o 3.000 euros. ¿De acuerdo? Y si no tiene, en este caso, ese bloqueo previo de cookies por el incumplimiento del artículo 21 de la LS6, en el que la persona tiene que dar el consentimiento expreso para esa instalación de ese tipo de cookies, le puede caer hasta 30.000 euros. ¿Qué puede suponer para una pyme una sanción de 30.000 euros? Que directamente cierre esa empresa. Fijaos hasta dónde puede llegar este tipo de sanciones, o este tipo de desconocimiento, porque mucha gente dice, oye, protección de datos, eso que más da. A mí me interesa que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo yo tenga asegurado a mis trabajadores, que le paguen los sueldos, que tenga un seguro médico. Oye, eso de protección de datos, ¿qué es? Y hoy no sabemos que cualquier tipo de filtración de identidad o cualquier tipo de fraude te puede llevar a la ruina de una empresa o te puede crear cualquier tipo de discriminación. Aquí no, pero yo he conocido, por ejemplo, casos en México que se han conocido o se han filtrado datos de determinadas bases de datos y han secuestrado a personas, han extorsionado a personas. Y os pongo, por ejemplo, un caso, y ya con esto me callo. En el caso de México existen, por ejemplo, una base de datos. Aquí en España no hay base de datos abierta. En el caso de México hay una base de datos para saber si un vehículo tiene un seguro de vehículo. Oye, pues cogían la matrícula, la metían en esa base de datos y si veían que no tenía seguro, se ponían delante, pegaban un frenazo y los extorsionaban. Fijaos hasta dónde puede llegar tener una seguridad en su base de datos y manejar en este caso una buena ley de protección de datos. Sí, nos encanta lo que decís porque es algo que también falta, especialmente en Latinoamérica, esa cultura del dato y de empezar a incorporar estos riesgos en el negocio, ¿no? Como también pasa con una cuestión de ciberseguridad. Es decir, ya no es un riesgo tecnológico, un riesgo técnico. Es decir, ya es un riesgo del negocio, ya es algo que puede poner en juego la continuidad de tu negocio, y este cambio de paradigma es muy importante. También el tema de la extraterritorialidad, porque hoy también los negocios se desempeñan en distintas jurisdicciones y requieren muchas cosas. También cumplir muchas normas, también las cookies que son extraterritoriales, ¿no, Franco? Sí, yo con este tema, Gonzalo, te quería hacer una consulta, porque como bien menciona Camila, vos cuando mencionás estas distintas políticas que tienen que seguir hoy en día las empresas con respecto, por ejemplo, a las cookies, nosotros estando en Argentina vemos, cuando ingresamos a páginas web, el mismo tipo de comportamiento de una serie de empresas. Es decir, antes yo no lo veía y ahora a mí expresamente me solicitan que yo dé consentimiento para determinadas cookies o inclusive me permitan rechazar todo, algo que anteriormente no era así. Y lo que yo veo, entiendo que es así, es que las empresas están siguiendo como grupo económico los lineamientos del GDPR independientemente de dónde esté la persona titular de estos datos. En ese sentido, mismo el GDPR, entiendo que en el artículo 3º, que habla de la aplicación territorial de la norma, menciona todas estas series de cosas que en definitiva lo que busca es como ampliar esta vocación territorial que suelen tener las normas, ampliarlo a nivel internacional siguiendo esta idea, esta realidad de que hoy el Internet no reconoce fronteras. De alguna manera es lo que se suele decir, y en ese sentido la normativa tampoco debería hacerlo, porque si no se ocurren estos que nosotros llamamos lagunas legales, ¿no? En donde muchas empresas realizan tratamiento de datos o recolección de datos o almacenamiento de datos en lugares físicos que o son desconocidos o que no se encuentran dentro del ámbito territorial de aplicación de la norma, suponiendo en el caso de la Unión Europea. En este sentido, mi pregunta, mi comentario, lo que quiero que empecemos a hablar un poco, es con respecto a cuál es la importancia del GDPR a nivel mundial, en tanto que empresas que no están radicadas en Europa o que inclusive todavía no están tratando de datos europeos, pero que a futuro pueden llegar a hacerlo, ya le están dando cumplimiento a esta serie de lineamientos de la normativa europea.
Mira, y tu pregunta, Franco, me viene al dedo porque también lo estaba hablando Camila sobre el tema de la continuidad de negocio y la extraterritorialidad. Os voy a poner varios casos. Por ejemplo, pongamos un caso, oye, en el que una empresa argentina, oye, vosotros tenéis vuestra ley argentina que es del año 2000, una ley argentina, o una empresa argentina que opera, oye, a través de Internet, porque hay muchas ya, en este caso no es necesario tener un espacio físico para poder hacer una empresa o para poder generar negocio y generar una actividad económica. Pongamos el caso que una empresa argentina, oye, opera en España y coge mis datos. Oye, porque yo le solicito el servicio y después utiliza esos datos para vendérselo a otra empresa o para filtrarlo o para hacerme cualquier tipo de ciberataque. Pues te pongo un caso muy sencillo, ¿vale? Uno de los principales pilares que tienes en este caso el GDPR, es decir, el Reglamento General de Protección de Datos, es la cooperación entre las autoridades de control. En el contexto normativo europeo, ¿de acuerdo? Si a mí, por ejemplo, cualquier tipo de empresa de Alemania coge mis datos porque lo he solicitado y después, oye, no lo utiliza para las finalidades previamente, yo puedo presentar una denuncia en la Agencia Española de Protección de Datos y la Agencia Española de Protección de Datos, a su vez, da traslado a Alemania, a la Autoridad de Control de Alemania, para que investigue a esa empresa por un uso indebido de datos. Pero ¿qué te pongo? En este caso, algo más claro. Argentina, Uruguay y México forman parte del convenio 108 de su protocolo adicional y solamente Argentina y Uruguay pertenecen al convenio 108 Plus. México todavía no lo ha hecho. Si una empresa argentina utiliza mis datos para cualquier tipo de cosa y después no lo usa para las finalidades previstas, yo puedo presentar una denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos y por ese convenio 108, su protocolo adicional, el convenio 108 Plus, que tiene un carácter tratado internacional, si lo presento a la Agencia Española de Protección de Datos, la agencia da traslado al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Argentina y debe y tiene que investigar a esa empresa, porque si no, directamente España lo que hace es avisar al Consejo de Europa, oye, este país, conforme a sus convenios, sus tratados internacionales en materia de protección de datos, no lo está cumpliendo. Y directamente puede salir de ese convenio 108 Plus, su protocolo adicional o el convenio 108. Yo te voy a poner varios casos. Un caso, la plataforma LinkedIn, a través de las cuales, oye, pues nosotros nos hemos conocido, tuvo hace cuestión de un año, que os puedo pasar la noticia, una filtración de seguridad que afectó al 75% de sus cuentas. Es decir, de 780 millones de cuentas, 580 se vieron afectadas. En el caso de España, LinkedIn tiene unas 44 millones de cuentas. Yo soy usuario de LinkedIn. LinkedIn tiene mis siguientes datos: mis nombres, mis apellidos, mi dirección, determinados archivos y mi cuenta bancaria, porque yo, por ejemplo, tengo LinkedIn Premium. Entonces, hubo esa filtración de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Oye, pues yo presenté una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, denuncia bien redactada, ¿de acuerdo? Oye, fundamentada, con los artículos, con lo que se había en este caso incumplido. ¿Y qué es lo que me dijo la Agencia Española de Protección de Datos? Me la admitió a trámite y dio traslado a su vez a la Data Protection Commissioner, que es la de Irlanda. Aquí tenemos un problema. O sea, un problema no. Os pongo el caso de la extraterritorialidad y la cooperación entre las autoridades de control. Todas las autoridades de control funcionan bien, funcionan rápido, funcionan correctamente y, en este caso, cumplen los plazos, excepto una autoridad de control, que es la de Irlanda. ¿Por qué? Porque Irlanda tiene una serie de beneficios fiscales y económicos en el que todas las grandes tecnológicas de Estados Unidos están, en este caso, constituidas en Europa, en Irlanda. ¿Por qué? Porque tiene esos beneficios fiscales y después porque la autoridad de control tarda, no sabéis lo que tarda en poder resolucionar un procedimiento normal. Para que me entendáis, si yo presento una denuncia, ¿vale? ¿No? Tienen 3 meses, hay 3 meses para saber si me la admiten o no me la admiten a trámite. Si no me contestan, es que me la admiten a trámite y a partir de que me la admitan a trámite hay un plazo hasta de un año para resolver. Ese es el procedimiento que viene en el Reglamento General de Protección de Datos. Ese procedimiento se lo salta a la tolera la Data Protection Commissioner de Irlanda. Y para la pregunta que me estaba diciendo de las medidas de seguridad, Camila, sobre la continuidad de negocio, mucha gente no es consciente. Hoy los robos no se producen en los bancos ni en la calle a mano armada. Hoy los robos se producen en Internet, se producen por un correo electrónico.
Aquí tenemos en España y en Europa, no sé, pero principalmente en España, que os voy a poner a 2 casos de ciberataques a través del ransomware. No sé si conocéis el ransomware, que es un secuestro de la información, en el que, oye, unos determinados hackers o ciberdelincuentes entran en tu equipo informático, bien sea, por ejemplo, mandándote un correo electrónico, bien mandándote un mensaje o cualquier otra, y tú, oye, pues que porque lo crees seguro, cliquea ese enlace y directamente ya están en tu ordenador y te encripta absolutamente todos y cada uno de los archivos. Y después, para desencriptar toda esa información, porque como estábamos diciendo antes, hoy una empresa no puede trabajar sin los datos de sus clientes. Es absolutamente imposible. Y después, para poder desencriptar, en este caso, esa información, te piden un rescate, te piden normalmente una cantidad de dinero, 100.000, 200.000 o 300.000 euros, y en muchos casos esa cantidad la piden a través de criptomonedas, de bitcoins, porque está pasando, está pasando. Y os voy a poner un caso. Incluso, Sí. si no, te extorsionan también. Es No, decir, te extorsionan con filtrar esa base de datos. Ya no solo te la tratan de vender a vos tu propia base de datos, sino que también la pueden llegar a filtrar, que como está pasando, nos pasa incluso en Argentina con los organismos públicos. No sé si te enteraste de la filtración del RENAPE, del Registro Nacional de Personas en Argentina, sufrió. Pero también hay una cuestión de que la ciberseguridad no es solo un tema de ciberatacantes con ransomware, sino también, y nos pasa mucho en Argentina, de una deficiencia en esta cultura de, por ejemplo, la gestión de accesos. Solemos decir acá y en ciberseguridad que la cultura se come de alguna manera lo que es el plan de ciberseguridad, ¿no? Quizás tenés un acceso mal gestionado, un usuario con unos permisos excesivos que terminan siendo ese pie de entrada para que luego, quizás no un ciberatacante especialmente, que es lo más común también, pero quizás otra persona que tiene interés en vulnerar esa base de datos, no para venderla, sino para hacer uso político o uso de otras maneras también, o la competencia misma de una empresa. Y sabes que queríamos tocar un poquito estos temas de cómo prevenir estas cuestiones, y queríamos empezar por el DPO, que sería el Delegado de Protección de Datos en español, y queríamos contarte un poquito cómo es esto en Argentina, según nuestra normativa, y después preguntarte cómo es la cultura en las organizaciones también. Nosotros te podemos contar, por ejemplo, que el DPO no es obligatorio para las empresas privadas. Ahora Franco te va a contar cómo es en la cuestión pública, pero básicamente, para quienes no conozcan y nos estén escuchando, el DPO es como el Compliance Officer, el oficial de cumplimiento de la privacidad de los datos, de estas normativas de protección de datos dentro de una organización. Lo ideal es justamente que cada organización, cada empresa, tenga un delegado de protección de datos para que pueda dar cumplimiento efectivo a estos derechos que, como hablamos, tienen una faz económica y una faz de derechos humanos. Entonces, Franco, si querés contar cómo es este rol en los organismos públicos según nuestra normativa. Sí, exactamente. Como bien menciona Camila, a nivel de empresas privadas no es obligatorio, pero como yo bien te mencioné, sin perjuicio de que la ley de protección de datos personales nuestra es vieja, nosotros, vía la Agencia de Acceso a la Información Pública, tenemos una serie de resoluciones, dentro de las cuales se encuentra esta, que si no me equivoco es la 14 del 2018, que lo que plantea es la necesidad, la obligación de las entidades públicas de contar con un delegado de protección de datos a los fines justamente de gestionar todos los riesgos de carácter de filtraciones, por ejemplo, de incidentes de seguridad que pueden llegar a haber, entre otras cuestiones, pero nosotros creemos que debería ser, a los fines de cumplir con los estándares internacionales, para seguir siendo considerados un país de protección adecuada, que es algo muy importante para nosotros, y a los fines también de dar cumplimiento a las mejores prácticas internacionales, que sea obligatorio para las empresas privadas, sobre todo aquellas que cuentan con bases de datos personales, contar con un DPO. No sabemos cuál es tu opinión al respecto y más que nada cuál es la normativa europea, si bien sabemos que los DPOs tienen un rol más importante en Europa, ¿cuál es la normativa vigente hoy en día? Sí, te explico, Franco. Nosotros, por ejemplo, una de las figuras que introdujo el Reglamento General de Protección de Datos en su artículo 37 fue esta figura del delegado de protección de datos. Explicaba qué es lo que era y las funciones que en este caso debía de cumplir, que está en el artículo 38. Y básicamente dijo primero que todas las administraciones públicas, de acuerdo, debían de tener esta figura nombrada, que es el delegado de protección de datos, junto
aquellas que hicieran un tratamiento a gran escala. Pero después, por ejemplo, en el caso de la normativa española, cuando lo transpuso a través de esa Ley Orgánica 318 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, en su artículo 34, estableció que determinadas empresas privadas, como estabas diciendo, tenían que tener nombrado un delegado de protección de datos. ¿Qué tipo de empresas? Universidades, colegios públicos, o sea, colegios privados, los bancos, determinadas empresas de inversión, entidades aseguradoras, todo aquel establecimiento que tratara, por ejemplo, datos de salud o centros sanitarios, o incluso, que es lógico, las federaciones deportivas que tratasen datos de menores de edad. Aquí tenemos un problema, yo siempre lo digo, el reglamento, o en este caso la ley orgánica, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas, oye, que impone grandes sanciones en materia de protección de datos. Os pongo un caso, no sé si conocéis la compañía Globo, que es la que se dedica al reparto de comida a domicilio. Una persona directamente fue a ejercitar su derecho en materia de protección de datos y se fue a poner en contacto con su delegado de protección de datos. Oye, pues es que resulta que Globo no tenía nombrado un delegado de protección de datos, conforme al artículo 37 del reglamento, que establecía que aquellas empresas que tuvieran o hicieran un tratamiento a gran escala, como es el caso de Globo, tenían que tener nombrado esta figura. Oye, pues la Agencia Española de Protección de Datos creo que lo sancionó, no sé si fueron con 60.000 o 70.000 euros. Y otra de las cosas malas que tenemos, y ya sí, voy terminando para poder hablar de otro tema, es que en el caso, por ejemplo, de España, si una administración pública incumple cualquier, en este caso, artículo de las leyes en materia de protección de datos, no va a haber ninguna sanción económica. Es decir, si por ejemplo una consejería de sanidad filtra los datos de salud de determinadas personas, la mayor sanción que le va a caer es un apercibimiento. En comparación, no sé cómo ocurrirá en el caso de Argentina, pero yo me fijo mucho en el caso de México, que si cualquier empresa, si cualquier autoridad pública tiene una filtración de datos o incumplimiento de la ley, a quien se sanciona es al funcionario público o al político que incumple esa normativa, y se sanciona con su bolsillo, es decir, no a través de dinero público, sino con su propio dinero. Y yo creo que es uno de los fallos que tenemos en este caso en España. Sí, me encanta lo que nos decís, porque nosotros también hacemos mucha autocrítica de esto, también de esta cuestión de que el Estado es quien interpone los estándares mínimos y es el Estado también quien sanciona, ¿no? Y esto es una de nuestras grandes deficiencias, no solo desde la sanción, sino también desde la prevención, ¿no? Como comentábamos antes, sentimos que en Latinoamérica somos un blanco fácil, también por nuestra falta de infraestructura, ¿no? Nuestra falta de preocupación, y eso es lo que hacemos autocrítica en esta cuestión. Y en Argentina, por ejemplo, tenemos un panorama muy caracterizado por lo político también, y quizás no es tanto el interés que se le da. Tenemos filtraciones de datos y incidentes de ciberseguridad, y no es mucha ni la multa, ni el interés por sancionar, ni el interés por investigar. Entonces, es también un poco paradójico, y ahora, Franco, si querés contarnos más o menos cómo son las multas en Argentina, que veníamos hablando, que son de una consideración baja, casi insignificante. Exacto. Dos temas me parecen muy importantes a tratar en esta cuestión. El primero es lo relativo a los incidentes de seguridad, que si bien en Argentina la ley no prevé nada al respecto, sí tenemos una resolución, que es la 47 del 2018 de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que prevé, en el artículo segundo, que aprueba una serie de medidas, prevé un procedimiento que tienen que seguir los titulares de bases de datos en caso de incidentes de seguridad, o lo que se llama un breach of data, que básicamente prevé justamente un procedimiento paso a paso que se debe seguir. Pero acá no es que se prevé con obligatoriedad la figura de un responsable, pero sí la ley te habla, la norma, perdón, te habla de un responsable. ¿Un responsable de qué? De seguir este procedimiento, un responsable de notificar a la Agencia de Acceso a la Información Pública también sobre este incidente de datos, qué tipo de datos se filtraron, etc. Es decir, tenemos una serie de previsiones que son, de alguna manera, acordes a los estándares, pero ¿qué es lo que pasa? El incumplimiento, nosotros siempre en derecho, siempre nos fijamos en las sanciones, en las multas, en las penas, en el derecho penal, etc. ¿Qué es lo que ocurre acá? Las sanciones son ínfimas. La ley prevé en el artículo 31 multas que ascienden hasta, es decir, un monto máximo de 100.000 pesos, que para la gente que nos esté escuchando de afuera, 100.000 pesos en dólares al tipo de cambio oficial son alrededor de $1.000 estadounidenses, mientras que la norma del GDPR prevé multas de hasta el 4% del revenue de la empresa o de hasta 20 millones de euros.
nosotros estamos hablando de 800 euros con nuestra multa, sin perjuicio de las sanciones de carácter administrativo o el proceso de daños y perjuicios, ¿no? Pero las sanciones en Argentina, la verdad es que no son buenas, en ese sentido no cumplen ni una función preventiva, ni eventualmente una función retributiva de alguna manera, si se quiere, de sancionar efectivamente a quienes incumplen. En este sentido, Claro, además, es un poco con respecto a las multas y las sanciones allá. sí. Ah, vale, perdón, para mí que vas a hablar tú, Camila. No, es verdad lo que está diciendo Franco, que yo creo que como al fin y al cabo aprenden las empresas es a través de multas. Es igual que los ciudadanos. Oye, ¿cómo sabemos las leyes? Oye, cuando nos sancionan, por ejemplo, conduciendo cuando hemos bebido, conducir sin carnet. Yo creo que la imposición de sanciones es muy importante para la conciencia de las empresas. Si las empresas tú no le tocas el bolsillo, directamente no van a reaccionar. Es verdad que aquí en Europa y sobre todo en España le tienen mucho respeto a las autoridades de control y a las normativas de protección de datos, porque como bien estaba diciendo Franco, por ejemplo, pongamos el caso de CaixaBank. CaixaBank aquí es un banco en el que estaba tratando los datos de determinados clientes sin contar con una de las bases legitimadoras del artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos, que cuando terminemos os paso la resolución. Y directamente le cayó una sanción de, no sé si son 3, 4, 5 millones de euros. Fijaos que puede suponer una sanción de 4 o 5 millones de euros. Para un banco a lo mejor no, pero si ponemos el caso de las compañías de teléfono, en el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos, cada semana o cada 2 semanas publican sanciones de 60.000, 70.000 euros, que al cabo del año para una empresa telefónica puede suponer 3, 4 o 5 millones de euros. Oye, ¿una empresa se va a gastar 5 millones de euros en sanciones? ¿No es mejor invertir en un equipo de privacidad, en un equipo de DPOs que haga un correcto tratamiento de datos o que dé información a los trabajadores o que dé, en este caso, todas las medidas de seguridad organizativas y técnicas que se debe tener para evitar este tipo de sanciones? Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que también es muy importante lo que hemos estado hablando en el conversatorio de hoy, crear esa cultura de datos y sobre todo crear esa cultura desde las educaciones más básicas, empezando por los niños de 10 o 11 años que cada vez están más conectados al entorno digital. Bueno, acá ya volvimos, tomamos unos mates, que en Argentina te vamos a esperar con unos mates y con un buen asado, como corresponde. Así que, bueno, Franco, ¿querías preguntar? Exactamente. Quería, para ya ir cerrando, hablar un poco de una cuestión que es bastante discutida, al menos acá en Argentina, que es la cuestión de que el artículo 1 de nuestra ley establece como sujetos de protección de la ley, es decir, sujetos que tienen derecho a que se protejan sus datos personales, a personas jurídicas, en caso de que sea pertinente, pero al fin y al cabo dan protección a los datos de las personas jurídicas. La discusión viene dada por lo que nosotros hablamos anteriormente, que principalmente los datos personales se constituyen justamente como un derecho humano de las personas, y en ese sentido, ¿qué derecho humano podrían llegar a tener en este aspecto, por lo menos las personas jurídicas? Eso como una primera consideración. Y en segundo término, cuando nosotros hablamos de datos personales, estamos hablando justamente de datos de, entiendo yo, personas físicas. Eso sería, creo yo, lo más pertinente a la hora de proteger datos personales, al menos con la rigurosidad que se plantea en el GDPR. Tengo entendido que el mismo GDPR únicamente protege datos personales de personas físicas, le dicen allá, nosotros ahora le llamamos personas humanas a partir del 2015, pero bueno, en definitiva de personas físicas o humanas y no de personas jurídicas. En este sentido quería saber principalmente cuál es tu opinión, o cuál crees que puede haber llegado a ser el fundamento en el año 2000 del legislador de incluir entre los sujetos protegidos por nuestra norma a las personas jurídicas, y si crees que es conveniente. Sí, mira, voy a ser claro, yo creo que el derecho a la protección de datos es de las personas físicas y no jurídicas. Y te explico ahora, quizás a lo mejor mi opinión, de por qué esa protección dentro de las personas jurídicas. En el caso, lo hemos hablado antes, el derecho a la protección de datos es un derecho humano, un derecho que está reconocido en la declaración, en la Carta, en la Carta de Derechos Humanos, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se recoge en otros convenios internacionales como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se reconoce en numerosas constituciones nacionales, como puede ser, por ejemplo,
la española y, por ejemplo, a través de una sentencia, porque en nuestra Constitución española está recogido en el artículo 18.4, pero no está reconocido como tal como derecho a la protección de los datos personales, sino está bajo una serie de mantras que nuestro Tribunal Constitucional, a través de una sentencia en el año 2000, reconocía el derecho a la protección de datos como un derecho, fundamental y autónomo, ¿de acuerdo? Porque quizás a lo mejor es mi opinión, y el propio reglamento lo dice, que en el caso de las personas jurídicas no se aplica el Reglamento General de Protección de Datos porque se entiende que los derechos a la protección de datos es un derecho de las personas. Quizás a lo mejor, por lo que estabas comentando, Franco, de que vuestra ley o si hiciera algo de hincapié el derecho a la protección de datos de las personas jurídicas, porque al fin y al cabo las personas jurídicas están gobernadas, están dirigidas por personas físicas. ¿Se pueden proteger los datos de determinadas personas? Sí, pongamos el caso. Oye, una empresa, normalmente aquí en el caso de España, no sé cómo funcionará allí, tiene determinados órganos de gobierno. Si es una empresa, una pyme, oye, pues normalmente es el gerente o el autónomo, o si, por ejemplo, es una empresa mediana y grande, tiene un consejo de administración en el que el CEO o el presidente es el más conocido y hay determinados datos que quizás sí, oye, pues por determinadas particularidades se deberían de proteger, cosa que no creo. En todo caso, eso debería dejarse recogido en la legislación mercantil, porque, oye, cualquier empresa, no sé allí en el caso de Argentina, aquí en todo caso las empresas, todas sus cuentas y todos sus miembros, sea un consejo de administración o sea cualquier tipo de órgano, tiene que estar presentada en el registro mercantil. Cualquier persona que tenga un interés legítimo, oye, pues puede acudir a ese registro mercantil y conocer ese tipo de datos. Yo particularmente soy muy contrario a que las normativas de protección de datos lo regulen en las personas jurídicas. Excelente. Sí, perfecto. Yo me sumo a esta visión que tiene correlato con todo lo que veníamos hablando, ¿no? Este derecho de protección de datos conforma la visión europea de una cuestión de derechos humanos, de proteger a la persona. Me parece súper importante y también acá tenemos los registros públicos donde se registran las sociedades, le decimos sociedades, son personas jurídicas con distintos tipos societarios conforme a la naturaleza del negocio y yo concuerdo, creo que hay otras acciones civiles para proteger a las empresas que tengan que ver más con intereses económicos, no con intereses quizás de intimidad y esas cosas. Acciones civiles como la protección del nombre, también están las acciones marcarias y todo lo que corresponde a ello. Y para ir cerrando, me gustaría también incursionar en algunas reflexiones de la ciberseguridad, ¿no? Porque como veníamos comentando en el break, esto termina teniendo un correlato operativo, ¿no? De decir, bueno, nosotros tenemos que cumplir, tenemos que tener un DPO, pero también qué pasa si un ciberataque sucede, si están expuestos los datos de nuestros clientes, si somos una organización o incluso en organizaciones públicas, ¿no? Nuestros ciudadanos, la importancia de la ciberseguridad, de los planes de resiliencia, de prevenir, ¿no? De este enfoque más proactivo de cómo prepararse para el ataque. Quería que nos comentes un poco cómo es la ciberseguridad y cómo es la conciencia y la cultura de la ciberseguridad en España. Te comento que como digo yo, la pandemia del COVID ha traído, oye, a que ya numerosas empresas se han apuntado al teletrabajo, ya casi todas las empresas tienen su información en servidores que, oye, están en la nube, pueden trabajar desde cualquier parte del mundo y hoy en día cualquier tipo de ataque de ciberseguridad a una empresa puede suponer un absoluto problemón. Ante ese problemón, oye, pues tenemos que tener todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar cualquier tipo de incontinencia o cualquier tipo de indisponibilidad. Uno de los principios básicos en materia de protección de datos es el principio de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es decir, que la información siempre tiene que estar, siempre debe ser confidencial, estar disponible y estar íntegra en su totalidad. En el caso de España tenemos dos organizaciones muy importantes. La primera de ellas, que es la Agencia Española de Protección de Datos, y la otra que es el INCIBE, es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que muy pocos países lo tienen. Ambos tienen sus funcionalidades, ambos tienen, en este caso, sus características. En el caso, te pongo, por ejemplo, una empresa que ha sufrido, tiene toda su información, absolutamente toda su información almacenada en un servidor
o en sus equipos informáticos y ha recibido un ciberataque de malware, de ransomware, a través de un phishing. Es decir, ha recibido un correo electrónico, una persona de la empresa no ha tenido la suficiente prudencia, ha cliqueado y se han encriptado todos y cada uno de los documentos. Primero, debemos acudir a la Agencia Española de Protección de Datos porque hoy hemos tenido una violación de seguridad. Segunda parte, tenemos que avisar a todos nuestros clientes siempre y cuando se vean afectados, por ejemplo, ciertos datos de importancia, como puede ser cuentas bancarias, como puede ser determinados números de la seguridad social. Después, ¿qué más cosas podemos o tenemos que hacer? El primero de ellos, oye, tenemos que establecer un comité de crisis para ver cómo dar continuidad al negocio, para saber qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido y cómo ha llegado ese ataque. La segunda, tener en este caso determinados planes de continuidad de negocio. Oye, si hemos tenido cualquier tipo de ciberataque que nos impide en este caso acceder en un determinado momento a nuestra información, pues tenemos que tener planes de continuidad de negocio. Después, oye, es posible que tenemos que tener una serie de medidas técnicas y organizativas complementarias, como cuáles, primero, automáticamente apagado de todos los servidores que no sean imprescindibles. Después, sacar una línea de copias de backups. Es muy importante que todas las empresas, cuando terminen la jornada, realicen copias de seguridad diarias. Y es importante, en este caso, aislar determinados segmentos de la red que se hayan visto afectados. Otra, es muy importante en ese momento que se ha tenido el ciberataque, cortar de manera inmediata todas las conexiones hacia el resto, por ejemplo, de empresas o de equipos informáticos. Y muy importante también, limitar el número de conexiones remotas en los trabajadores. Otra cosa que podemos hacer, en el caso de este ransomware, que es un robo de información en el que te piden una llave para desencriptar, podemos acudir en el caso de España al INCIBE, al Instituto Nacional de Seguridad, en el que tiene determinadas llaves para saber si se pueden desencriptar, y después tenemos una importante organización a nivel europeo que es la Interpol, ¿de acuerdo? La Interpol, que es en el ámbito, es una policía en el ámbito del contexto europeo, tiene determinadas llaves de desencriptación que se han podido dar en determinados países que te pueden ayudar a recuperar la información. Pero es muy importante, y para no extenderme mucho, primero, tener un delegado de protección de datos, tener unas medidas de seguridad, tener un comité de incidencia, a notificar a la autoridad de control, avisar en este caso a tus clientes, porque es muy importante, apagar todos y cada uno de los servidores, restaurar copias de seguridad y evitar cualquier tipo de conexión. Y empezando desde la base, dar formación a los trabajadores. Quiero puntualizar en uno de los puntos que menciona Gonzalo, si me permitís, Camila, un segundo antes de ir finalizando, con respecto a la notificación, porque nosotros en Argentina, como bien te mencioné, con esta resolución 46 del 2018, parecería ser que se exige a los titulares de bases de datos notificar a la Agencia de Acceso a la Información Pública, pero no así notificar a los clientes. Yo considero que es una cuestión importante que, por más de que no sea exigida a nivel normativo, creo que constituye buenas prácticas en el ámbito del tratamiento de datos personales, la notificación al cliente cuando los datos afectados sean de características importantes, como mencionaste vos, por ejemplo, datos bancarios, ¿no? Claro, esa es una de las características que nosotros hacemos autocrítica, ¿no? De la importancia de empezar a tomar conciencia de la importancia de esta cultura de la ciberseguridad, porque al final termina siendo una cuestión no solo de continuidad de negocio, sino de derechos humanos, ¿no? De cómo protegemos estos datos. Y también la legislación europea es un estándar a cumplir por nuestra legislación argentina. Y para finalizar un poquito, queríamos preguntarte cómo ves el futuro, ¿no? De estas nuevas tecnologías con estos derechos, cómo interactúan. Hablábamos recién del metaverso, ¿no? Entonces queríamos preguntarte también cómo ves estos derechos, si están en peligro también un poco en el metaverso, donde se está incursionando, donde quizás no hay un marco claro, hay muchas empresas que se quieren empezar a invertir en este nuevo mundo paralelo digital y quizás son blanco vulnerable algunos niños u otros grupos vulnerables que son los que más incurren en estas nuevas tecnologías, ¿no? Mira, Camila, me has hecho una pregunta que es para hacer 2 o 3 programas más, sobre todo
con el contexto de menores, yo tengo soy muy crítico con el tema de los menores. Y ahora hablaré de eso para cerrar. Aquí en España tenemos un dicho que aunque se dice, que es un refrán que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque Facebook se cambie de nombre a Metaverso, seguirá siendo Facebook, será siendo Mark Zuckerberg el dueño y el CEO de la empresa. Facebook ha tenido un problema, que Facebook se cree que puede controlar el mundo. Puede controlar el mundo, puede controlar las elecciones de Estados Unidos, puede controlar a quién le da la voz, puede controlar si el voto va dirigido a los republicanos o si los votos va decidido, en este caso, a los demócratas. Facebook te hace ganar elecciones, seamos así, y muchas veces en el caso de Estados Unidos tiene cierta mano, le dejan pasar la mano por parte del gobierno de los Estados Unidos. Aquí en Europa no, aquí en Europa, como bien he dicho, consideramos el derecho a la protección de datos y el derecho a la privacidad como un derecho humano, y Europa ha puesto coto. ¿Qué me parece el mundo digital? Mira, pues me parece muy, muy peligroso teniendo en cuenta las últimas declaraciones de la ex empleada de Facebook, Haugen, en el que ha expresado que directamente Facebook es un peligro para la humanidad. Es un peligro para la humanidad y tiene determinados documentos que ayudan de eso. También subimos hace cuestión de una semana, no sé si habéis enterado, que Facebook va a dar pasos atrás y va a borrar todos y cada uno de los datos biométricos que tiene de las personas a la hora de etiquetado de fotos. Oye, pero ¿qué es lo que está pasando? No es que vayan a borrar absolutamente todo, es que Facebook va a seguir teniendo los datos biométricos de las personas. Lo que nos va a permitir es la funcionalidad de poder etiquetarte, pero va a seguir teniendo nuestros datos biométricos. El tema del metaverso, Europa está preparando una ley de seguridad digital en el que muy probablemente no se pueda poner a cabo o llevar a cabo ese mundo digital porque está poniendo muchos cotos a las empresas del entorno digital. Estabas hablando, Camila, de los menores. Para mí los menores es muy, muy importante porque los problemas que tienen hoy los menores pueden llevar a problemas que van a tener de mayores. Pongamos el caso, y no me quiero extender de verdad mucho, dos problemas. La pequeña Antonella, una chica de 10 años de Italia, con uno de los retos de TikTok, se suicidó. A ver quién aguantaba sin respirar o a ver quién se ahorcaba. Esa niña tenía 10 años. Esa niña se había dado de alta en una red social en el que, conforme a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, según el consentimiento para los datos los pueden dar mayores de 13 años. Esa niña tenía 10. ¿Qué quiero decir? Que TikTok no llevó ningún tipo de procedimiento para la verificación de edad de esa menor. ¿Qué es lo que hizo la Autoridad de Control de Italia? Aplicó el artículo 66 del reglamento, la primera vez en la historia que se aplicaba, que permite a una autoridad de control suspender, en este caso, para proteger las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos, limitar el uso de determinados servicios. En este caso no lo limitó como tal, sino ordenó de manera automática a TikTok Italia que borrara de manera automática todos y cada uno de los perfiles que tenían menos de 13 años. En España en julio se presentó la Carta de Derechos Digitales. Hoy en día todos y cada uno de los derechos perfectamente civiles, políticos, económicos se van a dar en el entorno digital y es importante regular eso. Y hay que regularlo desde la base. Es decir, nuestra Carta de Derechos Digitales no es una carta de obligado de cumplimiento, sino que debe en este caso armonizar cada una de las regulaciones. Dice que en el caso, por ejemplo, de los menores, se tiene que dar una educación digital desde chico y que los prestadores de servicios de la información deberán ser capaces de implantar mecanismos de verificación de edad. Oye, ¿por qué, por ejemplo, cuando me doy de alta de un banco a través de internet me tengo que hacer una foto con mi DNI para certificar que soy yo y cuando un menor o me doy de alta en una plataforma digital no? Oye, eso es un sistema de verificación y eso es importante llevarlo a cabo para evitar problemas como este de Italia y también una chica de Chile que se suicidó por este mismo reto. No, bueno,
La verdad que es realmente muy importante estas cuestiones con grupos vulnerables como son los menores de edad que no llegan a entender el consentimiento que prestan, que no tiene validez jurídica y que es necesario protegernos y que demos este debate como sociedad. La verdad, fue una charla. Perdona, Camila, que te interrumpa, pero el problema no es de los menores, el problema son de los responsables del tratamiento, de los prestadores de servicios de la información, que se deben de cerciorar de que esa persona tiene la edad, porque si no, tienen un problema, porque según el reglamento, quien tiene la carga de la prueba, es decir, quien tiene que verificar que efectivamente ese niño o esa niña tenía la edad para tener ese servicio, para prestar ese servicio, tiene que ser TikTok o Facebook o Instagram o la plataforma que tú quieras. Ahí es donde está el problema y ahí es donde se debe atacar. Perfecto, sí, sí. Me parece excelente lo que decís. Es verdad, son quienes están en mejores condiciones de probar ello y son quienes ejercen esta responsabilidad por también introducir lo que llamamos, al menos en el derecho de responsabilidad civil argentina, esta introducción del riesgo del negocio, ¿no? Cuando uno incursiona en un negocio, incursiona en riesgos, ¿no? Y hay que saber responder esos riesgos y hay que tutelar estos derechos adecuadamente. Bueno, fue una charla hermosa, realmente te agradecemos mucho tu presencia, aprendimos un montón, realmente nos encanta tenerte y te esperamos acá en Argentina con mucho asado, mate, tango, todo. Franco, si querés decir algo, y quiero que nos cuentes. También, bueno, en principio quería agradecerte igualmente, Gonzalo, y también dejarles claros a nuestros oyentes que este es el primero de una serie de episodios relacionados con derecho comparado, así que los vamos a estar esperando a que estén atentos. Perfecto, sí. Y quizás se viene una segunda parte de metaverso, ¿no, Gonzalo? Me parece que ahí como que quedó un tema que es para hablar un rato. Pero nos gustaría que nos cuentes también un poquito más sobre vos, sobre este libro que nos estabas contando en el break, para ir cerrando. Sí, bueno, sí, nos hemos puesto, yo creo que a los profesionales, como bien estabais diciendo, hay que formar a los profesionales. Los profesionales se forman con con determinados libros, con determinadas, obras que ilustren cómo guiar o cómo darle luz a qué es un DPO, qué es un delegado de protección de datos, cómo tratar la información, cómo, por ejemplo, se surgen las leyes, porque las leyes evidentemente no nacen así, sino nacen del consenso de una serie de actores sociales, políticos, que es importante tener en cuenta, oye, cómo se planteó la ley y cómo en su desarrollo legislativo y normativo queda en la aprobación de la misma. Pues entonces, en este caso, es lo que estoy trabajando en ese libro junto con un compañero de México, en cómo se desarrolla esa ley orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales, esos derechos digitales que son tan importantes, de cómo surge esa ley hasta cómo finalmente se aprueba por los distintos pasos, por la consulta pública, por ese dictamen, por ejemplo, del Consejo de Estado, cada una de las enmiendas que presentó los grupos políticos, cada una de las opiniones, por ejemplo, de las grandes multinacionales tecnológicas, de las grandes representaciones de los profesionales en materia de privacidad y protección de datos. Todo eso es una ley comentada y es un libro comentado, y yo creo que es un libro que va a ser interesante y que pueda ayudar, como bien estaba diciendo antes Franco y tú, Camila, a que muchas veces los delegados de protección de datos, aunque se creen las figuras en las leyes, muchas veces no saben qué hacer. Bueno, excelente, gracias por ese adelanto de tu libro. Sí, se puede adquirir en Argentina, lo vamos a adquirir también. Con eso. Si se puede, yo lo paso. Ay, bueno, muchísimas gracias, la verdad que increíble tenerte. Y nada, si querés dejar, nosotros vamos a dejar las redes de Gonzalo también en LinkedIn, para que lo sigan, porque publica mucho contenido. Vamos a hacer como un mini storytelling. Yo lo contacté a Gonzalo desde LinkedIn porque lo veo y digo, wow, qué contenido que sube, está constantemente publicando información en LinkedIn. Recomiendo totalmente seguirlo para aprender y estar al día con los principales casos jurisprudenciales que se van dando y de sanciones. La verdad que realmente admiro mucho tu trabajo en LinkedIn y por eso te contacté. Y es súper copado, así que me encantó, realmente. Gracias. Muchas gracias, Camila. Genial. Franco. No, bueno, podemos ir cerrando ya. Simplemente agradecerte, Gonzalo. Estuvo muy interesante la charla. Así que nada, bueno, esperamos contactarte pronto para algún otro episodio.